Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Muy buenos días. Buenos días con todos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Espero que ustedes también. Espero por las personas que tienen la cámara apagada, por favor. He estado verificando algunas personas que dicen tener cámaras dañadas y no hay justificaciones en los correos de la institución, ¿verdad? Estoy hablando como tutor. En ese caso, se les va a colocar falta, ¿verdad? Debe estar la justificación en el correo institucional. No solamente, obviamente me avisan, los representantes me pueden escribir, no digo que no lo tengan que hacer, ¿verdad? Para notificarle a los docentes durante el día. Pero debe haber la justificación en el correo y eso se debe resolver. Yo no puedo pasar todo un periodo lectivo sabiendo que la modalidad es virtual, ¿verdad? Que tenemos que buscar resolver esa situación. Entonces, sí les agradezco a los estudiantes, no digo que no haya problemas, ¿verdad? Pero debe haber justificación porque a mí me mandan las copias de los correos. Si no hay copia de los correos, de los días que ustedes dicen que tenían cámara, no se va a colocarle la asistencia. Porque debe haber un respaldo institucional, no solamente de boca. Es como que si yo les dijera, no sé, le dijera a mi jefe, bueno, estoy enfermo y nunca llevo una justificación, nada y no voy a trabajar. ¿Verdad? Debe haber un respaldo de eso que estoy diciendo. Entonces, no estoy diciendo que es que no tengamos dificultades para eso. Sí, puede haber, no digo que no. Y esas dificultades se debe resolver. Tampoco es que podemos decir que, bueno, todas las clases, todo el periodo lectivo, o sea, debemos también tratar de cumplir cada vez con nuestras responsabilidades. Entonces, no digo, por ejemplo, yo puedo, quizás algún día puedo entrar tarde, pero no puede ser siempre. O sea, hay cosas que tenemos que resolver para poder estar bajo los lineamientos requeridos. Se les agradezco a Proaño, a Roxy, ¿verdad? Las otras dos estudiantes, pues, dicen que tienen su cámara dañada, pero les recuerdo que debe estar en el correo. No es que me tienen que escribir a mí solamente, en el correo institucional debe estar. No solamente decirle el tutor, debe estar en el correo de la institución, ¿verdad? Y secretaría se encarga luego de pasarme realmente. Entonces le digo a los docentes, sí, sí es verdad, sí está justificado, ¿verdad? Y entonces ellos proceden a colocarle la asistencia en ese caso, ¿verdad? Y no falta. Entonces, por favor, cuidar ese aspecto. Entonces, y siempre se envía en la agenda, o sea, los padres también tienen conocimiento. Al final de la agenda siempre escribo ese mensaje como un anexo, una coletilla, ¿verdad? Que hay que mandar la justificación. No digo que no podamos estar enfermos, no digo que no podamos tener problemas de conectividad, pero hay que hacer la justificación de manera correcta. Correcta. Sí me expliqué, ¿verdad? Buena acotación, porque hay justificaciones que todavía no están en el correo, de semanas anteriores, no de esta semana. Y ser oportuno, o sea, si hoy es 24 y hoy enviar la justificación, no enviar la justificación no sé, el 3 de diciembre de hoy 24, ¿verdad? Eso suena un poquito también ilógico. Noemi, por favor, la cámara, y Roxy. ¿Están allí las jovencitas o no están? Proaño y Rosy Garranza, por favor. Ok, perfecto. Como no escriben, entonces me imagino que no están. Si alguno está en contacto con una de sus dos compañeras, le dicen por favor que me escriban por interno que las puse en la sala de espera. Si emprenden la cámara, entonces yo las hago pasar. O me responden o me dicen algo. Ok, perfecto. Les recuerdo a la joven Ruiz y Huye, ¿verdad? Que deben hacer la justificación. No solamente que me escriban a mí los padres, ¿verdad? Porque yo no soy el que tengo que enviar el correo. Ok,
Perfecto. Cerrado ese punto, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Ya estamos prácticamente a culminar un periodo lectivo y debemos saber cuáles son las normas en este momento. No debemos olvidarnos de ellas, ¿verdad? Siempre tenerlas presentes. Ya hay personas que en clase van con camisas de otro color. Yo no les digo nada, yo anoto. Y ya eso tomaré en cuenta en comportamiento. Y ¿qué tenemos de evidencia? Las cámaras, ¿verdad? Si tengo una camisa verde, si tengo una camisa amarilla, si tengo una camisa azul, si no es blanca, ni beige, ni la del colegio, entonces el comportamiento será no B asterisco, será C en ese caso. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo, no les estamos exigiendo quizás el uniforme, pero les pedimos, ¿verdad? En las normas, en el código de convivencia virtual que firmaron sus representantes, que la camiseta o la camisa sea de un color blanco o beige, ¿verdad? Para las clases virtuales. Igual el uso de las chompas correspondientes deben ser del color correspondiente. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Tener exactamente cómo se cumplió. Entonces, por favor, cumplir con ese aspecto porque también entonces se verá afectado. Recuerden que eso es parte de la ponderación del comportamiento, que es un literal que va en la libreta de calificaciones, ¿verdad? Entonces, si yo no cumplo con esos aspectos, tendré C, ¿verdad? Si reincido en algo que es básico. Entonces, sí les pido, por favor, que cumplan con eso. Que eso se observa aquí en las cámaras. Entonces, y hoy hay personas que no tienen la camiseta como debe ser. Uy, vamos a ver si estas señoritas no me han escrito. Perfecto. Entonces, listo. Buenos días, Abigail. ¿Ven? Buenos días. Perfecto. Muy bien, gracias por encender la cámara. Bien. Vamos entonces a hacer un trabajillo por aquí para comenzar. ¿De qué estábamos hablando la clase pasada? ¿Sobre qué estábamos hablando, jóvenes? ¿Alguien recuerda? Los escucho. ¿Sobre qué estábamos hablando? Creo que sobre los ciclos bioquímicos. Muy bien, estábamos hablando de los ciclos biogeoquímicos. Gracias, Tati. ¿Verdad? Estábamos hablando de los ciclos y esto tenía relación con el tema de cómo se incorporan los bioelementos, ¿verdad? Y las biomoléculas al cuerpo o a la vida de los seres vivos. No solamente de nosotros, ¿verdad? Sino de los animales en general. Entonces, eso es importante. Ya va. Ok, perfecto. Ya escribió por año, disculpen, lo que pasa es que Juan, si usted tiene a su hermana en el chat de WhatsApp, si tiene su teléfono allí, está en la sala de espera. Dígale que escriba, que cuál es qué es lo que está pasando. O sea, yo no estoy diciendo que no esté en la clase, pero la gente debe responder. Ya Noemí ahí está, con su cámara encendida y me escribió por interno. Pero si no escribe, recuerden que no, si fuese adivino, no fuese profesor. Tuviese un localcito para allí, para adivinarle el futuro a la gente. Ok. Entonces, estábamos hablando de los ciclos biogeoquímicos. Me dice Tapia que estábamos hablando de los ciclos biogeoquímicos. ¿Cuáles son los ciclos que vimos? ¿Alguien me puede decir? Vimos el del agua, el del carbono y otro más. Ok. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Ok. Vimos el del agua, estábamos viendo los ciclos, ¿verdad? Los ciclos biogeoquímicos. Por cierto, ¿qué significan esas tres palabras? Esa palabra compuesta biogeoquímico tiene tres términos, bio, geo y químicos. ¿A qué se refieren esos términos?
¿Alguien me dice? ¿No? Bio era a vida. Ajá, muy bien. Perfecto. Leslie. ¿Qué más? Geo era tierra. Ajá, muy bien. Muy bien. ¿Y lo otro a qué se refiere? ¿A qué se refiere? El más obvio de todos, que es el último término. Las reacciones químicas. Las reacciones químicas, y además son compuestos químicos que están ahí involucrados, ¿verdad? Perfecto. Estos son los ciclos que habíamos estudiado, ¿verdad? Estábamos teniendo el ciclo del agua como elemento vital, ¿verdad? Y teníamos estos tres, ¿verdad? Que son el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, ¿verdad? Estos elementos. Ahora, gracias a estos elementos, ¿verdad? Gracias a estos elementos que tengo aquí, que es el carbono, ¿verdad? El oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo, ¿verdad? Se pueden incorporar o se pueden formar específicamente biomoléculas, ¿verdad? Biomoléculas. ¿Alguien me dice qué biomoléculas están formadas por estos bioelementos? ¿Qué biomoléculas están formadas por estos bioelementos, jóvenes? Orgánicos. ¿De cuáles biomoléculas estuvimos hablando? A ver, aquí en el chat. Muy bien, una biomolécula, bueno, me la dijo en forma de pregunta, no son los lípidos correctos, ¿verdad? Estamos hablando de los lípidos. ¿Qué otra biomolécula tenemos por allí? ¿Qué otra biomolécula? Carbohidratos. Muy bien, tenemos lípidos, tenemos glúcidos, azúcares o carbohidratos, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál sería la otra? Proteínas. Muy bien, proteínas. Muy bien, estos bioelementos, estas biomoléculas se encuentran ¿en qué parte? ¿De dónde las tomamos? ¿De dónde las tomamos nosotros? De los alimentos. Muy bien, Abigail. De los alimentos, ¿verdad? De los alimentos. Ahí está. Estas proteínas las tomamos, estas biomoléculas las tomamos de los alimentos. Perfecto. Ahora bien, por ejemplo, un carbohidrato, que es básico para nosotros, ¿verdad? Donde se origina la materia orgánica, la mayoría de estos ciclos se origina en un organismo vivo que es base de la naturaleza. ¿Cuál es el organismo vivo base de todos los ecosistemas? ¿Cuál es el organismo base del cual parte toda la demás alimentación? Sin él, el ecosistema no se podría soportar. Las plantas, muy bien. Estamos hablando de algo que ya venimos estudiando en ciencias naturales. Vamos a ver si aquí me dejan insertar una imagen desde la web, ¿verdad? Para colocar aquí una planta. Imágenes en línea, aquí está. Vamos a buscar aquí planta. Vamos a ver si se activa. Perfecto. Muy bien, cualquiera de esas. Vamos a insertar eso. Ahí está. Entonces, las plantas son la base del ecosistema, ¿verdad? Ahí tenemos. La base del ecosistema son las plantas. Y gracias a ellas se realizan, ¿qué procesos de esto se realiza? Se realiza el ciclo del oxígeno, ¿verdad? Ellas intervienen en el ciclo del oxígeno. Intervienen en el ciclo del carbono, ¿verdad? A través del proceso de ¿qué? Vamos a ver, ¿qué procesos se realizan ellas donde el carbono y el oxígeno intervienen, están involucrados como productos, como reactivos, como...
La fotosíntesis, ¿verdad? Y gracias a la fotosíntesis también se produce esto que está aquí, el alimento, jóvenes, ¿verdad? La materia orgánica se produce en la fotosíntesis. Entonces las plantas producen fotosíntesis. Ahora, y producen lo que es, gracias a la fotosíntesis, la materia orgánica. Ahora, esta materia orgánica, ¿quién es capaz de procesar directamente la materia orgánica que está contenida en las plantas? ¿Qué ser vivo es capaz? Luego de las plantas, ¿quién es capaz de tomar todo esto y procesarlo, incorporarlo a su organismo? Muy bien, Iván, ¿verdad? A través de esto vendrían los siguientes, ¿verdad? Vamos a suponer los animales, ¿verdad? En este caso estaríamos hablando de los herbívoros, ¿verdad? Los herbívoros son capaces, ¿verdad?, de poder asimilar la materia orgánica, la proteína, todo lo que está aquí contenido en la planta. Entonces los herbívoros están allí, lo contienen. Y luego de los herbívoros, esta materia orgánica pasa ¿a qué? ¿A quién pasa? ¿A quién pasa esta materia orgánica? De los herbívoros pasa ¿a quién? A los carnívoros. Muy bien, Iván ya también lo había colocado. Excelente, ¿verdad? La lógica, ¿verdad? A los carnívoros. Entonces colocamos aquí. A los carnívoros, ya voy. Muy bien, ahora sí. Entonces vamos a colocar las flechitas. Aquí tenemos las flechitas. Listo. Ahora, aquí termina. ¿Qué pasa con esto? Esta materia orgánica que está contenida en los herbívoros, en las plantas, en los carnívoros, ¿cómo regresa? ¿De qué manera puedes regresar nuevamente a estos bioelementos o a las biomoléculas? ¿Cómo hacemos para regresarlo? ¿Qué debe pasar? Muy bien, Emily. La descomposición, ¿verdad? Para que se descompongan, ¿qué tiene que pasar con estos seres? Para que ocurra la descomposición. ¿Qué debe pasar con estos seres? Para que ocurra este proceso. Cuando digo estos seres, me refiero, por supuesto, a las plantas, ¿verdad? Me refiero a las plantas y me refiero también a estos, a los herbívoros y los carnívoros. ¿Qué pasa con ellos para que pueda pasar el proceso de descomposición? ¿Qué tiene que ocurrir con ellos? Les estoy preguntando qué tiene que ocurrir con estos seres para que se descompongan. Vamos a ver el chat. Amo, obvio, ¿verdad? Veloz. Luzuriaga, deben morir. Entonces ellos mueren y toda esa materia orgánica que tienen ellas contenidas allí, ¿verdad? Que tienen contenidos, entonces se descomponen gracias a la acción de otros seres vivos, ¿verdad? Ahí pueden ser, igual pueden aparecer los carroñeros que se alimentan de materia muerta, o también pueden aparecer, ¿cuáles son los que descomponen? ¿Cuáles son los descomponedores de los ecosistemas? Los hongos, muy bien, y las bacterias. Ellos los descomponen y se vuelve a formar, ¿verdad? Se vuelve a formar, perdón, se vuelve a formar, entonces, estos elementos, ¿verdad? Estos elementos se vuelven a formar, pasan a la tierra nuevamente y de la tierra vuelve otra vez a las plantas, se incorpora la fotosíntesis y se repite. Eso es el ciclo de la materia. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Los herbívoros que hay en Ecuador son iguales a los herbívoros que hay en Australia o a los herbívoros que hay en Estados Unidos? ¿Las plantas que hay en Ecuador son iguales a las que hay en Australia, a las que hay en Estados Unidos?
¿Hay alguna diferencia entre estos seres vivientes, aunque cumplen con las mismas funciones? And the question. Me tienen que responder. Les estoy preguntando. A ver, aquí dice, cada quien tiene sus plantas animales nativos. Eso variará en el color, la temperatura a la que están acostumbrados. Y dice que otra persona dice, sí, son diferentes porque dependen del ecosistema. Muy bien, ¿eso qué significa? ¿Qué me están queriendo decir? Que el ambiente natural ecuatoriano es diferente al ambiente natural, no sé, en Colombia, que lo tengo al lado, es diferente a, no sé, a las islas de Asia. ¿Qué es lo que hace que sea diferente? Las plantas de aquí a las de otro lugar, los seres vivos de aquí a los de otro lugar. Su ubicación. Su ubicación. Su ubicación geográfica, el clima. Bueno, vamos a vaciar estas ideas, ¿verdad? Que estamos pasando de aquí a esta segunda, ¿verdad? Aquí tenemos al globo terráqueo. ¿Lo conocen? Algunos científicos dicen que es plano, los terraplanistas, ¿verdad? Pero bueno, como todavía eso no está comprobado científicamente, aquí la tenemos. Aquí tenemos nuestro globo terráqueo. Lo tenemos así como recto, ¿verdad? Él tiene un eje, pero realmente esto está así como medio viradito, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, vamos a insertar una línea que la vamos a llamar el eje de la Tierra, ¿verdad? Que es algo así. El eje de la Tierra está inclinado. ¿Alguien recuerda cuántos grados aproximadamente está inclinado este eje? Matemáticamente hablando, ¿cuánto es la inclinación? De este eje, aproximadamente, en grados. ¿Eh? Unos 23 grados, ¿verdad? Más o menos, aproximado 23, unos dicen 23,1. Cuando digo inclinación, me estoy refiriendo exactamente... 23,43, profe. Ajá, bueno, ahí tenemos un valor, ¿verdad? Que está registrado. Unos dicen 23,5, ¿verdad? Es un valor. Entonces, aquí tenemos más o menos, a esto me refiero, ¿verdad? Este es el ángulo. Ya va. Vamos a eliminar esto. Traté de poner una curva allí, pero vamos a ver si me deja. Ajá. El ángulo me refiero a esta inclinación, a este valor que está aquí. Ok, ¿me dijeron cuánto, Alejandro? El valor actual es 23,43. Ok, 23, vamos a colocar aquí 23,43 grados. Ahí está. Esa es la inclinación, ¿verdad? Y obviamente, como ustedes dicen, pues, si nos fijamos, por ejemplo, no sé, en esta parte del planeta, si nos fijamos aquí, en esta zona, vamos a poner esta flechita negra, en esta zona aquí, por aquí está Ecuador, y la comparo con esta zona que está aquí arriba, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Aquí arriba, ¿cómo es más o menos el clima? ¿Qué intuición tienen ustedes que es el clima aquí? Esto sería como más hacia el norte, más arriba. ¿Qué diferencia hay entre esos dos puntos que estoy señalando? Arriba sería más frío. Arriba sería más frío, ¿verdad? Si voy subiendo hacia el polo norte, ¿verdad? Sería más frío. Y aquí donde está la primera flecha, esta que estoy aquí moviendo, allí más o menos a la mitad, ¿cómo sería allí el clima? Cálido. Más cálido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí, disculpe. Perfecto. Ok, entonces, escribimos por acá. Entonces, uno de los factores que hace que los ecosistemas, los animales y las plantas de los que hablamos anteriormente que intervienen en los ciclos sean diferentes. ¿Cuál sería? Si ustedes nombrarían factores, ¿cuáles serían? Los que ustedes acaban de decir. ¿Cuál sería uno? Los factores que diferencian a los ecosistemas, lo que hace diferente a los ecosistemas.
¿Cuál sería uno? Vamos a ver, a leer aquí. El clima. ¿Qué es lo que hace que un clima sea diferente a otro? ¿Verdad? Entonces, vamos a colocar el clima. Cuando hablamos de clima, ¿qué factores específicamente estamos mencionando? Por ejemplo, Carol me dice la altura, ¿verdad? La altura. Si nos paramos a la falda del Chimborazo, las plantas que están a la falda abajo es diferente cuando vamos subiendo, ¿verdad? Por ejemplo, la altura. Me dice Franco, la temperatura, por ejemplo, profesor, también la temperatura. ¿Qué otro factor pudiese influir en que un ecosistema de un lugar, en que un animal o una planta de un lugar sea diferente a la planta o animal de otro lugar? La altura, la temperatura. ¿Qué otros factores creen ustedes que puede? Alguien me había dicho una al principio, ahorita no recuerdo. Sí recuerdo la palabra, pero a ver si damos con ella. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, qué es lo que hay de diferente entre un punto y el otro? Alejandro, muy bien. La ubicación, ¿verdad? La ubicación en el globo. La ubicación. Y otro factor que quizás influye mucho, ¿verdad? Es la forma de la Tierra, ¿verdad? La forma, el grado de inclinación que tenemos allí. Ahí son factores, ¿verdad? Entonces, obviamente, si tenemos, no sé, voy a colocar aquí simulado el sol aquí de lejito. Vamos a ver si hay amarillito por aquí. Ok. El sol, ¿verdad? Cuando estos rayos, si vemos aquí, ¿verdad? Los rayos aquí pegan directamente, si vienen en este sentido. Pero si me voy a apuntar hacia los polos, ¿verdad? Ya vamos a buscar otra flecha. Si me voy a ubicar hacia los polos, fíjense que no es directo, es como más oblicuo. Si nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Entonces, obviamente, hacia la región del Ecuador, los rayos inciden un poco más directamente que hacia los polos. Los rayos se van dispersando por la ubicación y por la inclinación, ¿verdad? Entonces, no en todos lados cae directamente los rayos solares. Estamos hablando que la región en la cual, ¿verdad? Vamos a colocar como un rectángulo, vamos aquí a doblarlo. La región más o menos donde los rayos caen directamente es esta región, donde está la región del Ecuador, los trópicos, ¿verdad? Esa región. A medida que vamos subiendo, bajando, la cantidad de rayos solares, ¿verdad? Que van incidiendo, pues son más pequeños, ¿verdad? O son más oblicuos, lo que hace que la cantidad de energía solar sea menor. Entonces, ¿dónde se ubican, por ejemplo? Uno de los factores que hace que las plantas crezcan sería la energía solar, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde habría mayor cantidad de vegetación? En el globo terráqueo. ¿Dónde se concentraría la mayor cantidad de plantas, de selva? ¿Dónde se concentraría? ¿Qué me dicen ustedes? Muy bien, en la Amazonía, ¿verdad? Cuando hablo de región, estaría hablando de esta región donde está el cuadrado. En ese punto habría mayor, en teoría, ¿verdad? Mayor cantidad de plantas porque hay mayor cantidad de luz. ¿Qué va pasando con las plantas a medida que me voy yendo hacia los polos, o hacia el polo sur o hacia el polo norte? ¿Qué va pasando con la cantidad de planta, con la densidad vegetal? ¿Qué creen ustedes que pasa con la densidad vegetal, con la cantidad de plantas a medida que me muevo hacia los polos? Es mayor, es menor, es lo que quiero que predigamos. Vamos a hacer una predicción. Luz Uriaga dice, va disminuyendo. Recuerden que uno de los factores que incide directamente, ¿verdad?, en el crecimiento de las plantas es la luz solar, ¿verdad? Hablo de las plantas terrestres, no estoy hablando obviamente de plantas acuáticas, de las plantas terrestres en general. Entonces, si me voy moviendo hacia los polos, porque hacia los polos no hay tanta luz, ¿verdad? La concentración de los rayos solares hacia los polos es menor y la temperatura va disminuyendo. Es como cuando ustedes están en una montaña, ¿verdad? Bueno, están vamos a suponer que estamos en un pico aquí, ¿verdad? Cuando van subiendo, ¿qué pasa con la vegetación a medida que va subiendo? No sé si han ido al Chimborazo o han ido al Cotopaxi, pero a medida que voy subiendo, ¿qué pasa con la vegetación? ¿Qué pasa con la vegetación a medida que subo? A medida que voy subiendo aquí. ¿Qué pasa con la vegetación? Se vuelve más escasa. Se vuelve más escasa, ¿verdad? No se encuentra mucho. ¿Dónde hay más vegetación? ¿Arriba o abajo, por ejemplo?
Abajo. Abajo, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos una mayor concentración aquí. Voy a colocarla a ver un verdecito. Ahí está. Una mayor concentración de vegetación aquí. Y a medida que vamos subiendo, ¿verdad? La vegetación se va haciendo, no escasa, se va haciendo de poca altura, no hay tantos árboles, es más herbácea, ¿verdad? Es más con tipo musgo, ¿verdad? Más de suelo, entonces es mucho más baja. Entonces, eso pasa con la altura. Entonces, la altura es un factor. La ubicación es un factor. La temperatura es otro factor, que va haciendo que haya más o menos plantas, o plantas de un tipo o de otro tipo. No es lo mismo las plantas de la sierra que las plantas, aquí mismo en Ecuador, ¿no? Hablando aquí mismo del Ecuador, las plantas de la sierra que las plantas de la costa, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, hay una variación. Entonces, la ubicación, la temperatura, la altura, el clima, todo eso que acaban de mencionar, que haya una variedad de ecosistemas, ¿verdad? Dentro del planeta y hasta dentro de un mismo país o una misma región. Entonces, esto es de lo que vamos a seguir profundizando en la próxima clase. Vamos a tratar los factores, ¿verdad? Y los diferentes biomas o ecosistemas de la Tierra. Es lo que vamos a tratar. El tema que nosotros tenemos en plataforma, para que ustedes lo vayan trabajando, ¿verdad? O vayan viendo, es este que está aquí. Se llama, aquí está el título, los biomas, ¿verdad? Y aquí tenemos una ubicación espacial de los diferentes tipos de biomas y tenemos la descripción de algunos, que eso lo vamos a ver en el próximo viernes, pero podemos ir leyendo de forma asincrónica, ¿verdad? Tenemos allí varios ecosistemas con sus características de clima, de vegetación, ¿verdad? Y obviamente los ciclos biogeoquímicos varían, ¿verdad? Por la cantidad de plantas y los tipos que hay de humedad, de agua, etcétera. Y tenemos, por supuesto, un video introductorio. Aquí están algunos tipos de ecosistemas en el organizador y luego hablaríamos de cómo va a ser la actividad o el deber que ya está activado. Pero es de lo que vamos a tratar, ¿verdad? O lo que queríamos ver aquí. Hoy intentamos dar un bosquejo de los factores que afectan, por supuesto, la distribución, ¿verdad? Y la aparición de los diferentes tipos de vegetación o de climas alrededor del mundo. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Algo importante, ¿verdad? Que ya les había mencionado antes de que se cierre. Hay un programa que tengo enlazado con Zoom y me dice la hora que se desconectan y la hora que se conectan. Entonces, eso es parte de la asistencia. Yo reviso la asistencia al final con ese programa. Así que les agradezco, ¿verdad? Que le digan a sus compañeros que sean desconectados, que eso está dentro de enlazado con Zoom. Entonces, es importante eso. Bueno, chicos, nos veríamos entonces el día viernes, ¿de acuerdo? En Ciencias Naturales. Cuídense, que tengan excelente día. Nos vemos. Bye. Chao, profe, cuídese. Igualmente, Alejandro. Gracias.